como una especie de, el pensamiento como una especie de máscara, como algo que nos defiende del mundo, pero que al mismo tiempo deja que el mundo filtre hacia lo más profundo del pensamiento. Y nosotros queremos defender ese dogmatismo, ese pensamiento cerrado. Y a eso Stanislao tiene un nombre súper interesante, y es la reciprocidad, la no reciprocidad lógica. Y es que cuando uno está en un sistema de pensamiento bastante doctrinario, donde te dicen a vos cómo tienes que pensar desde que te levantas hasta que te duermes, tú no eres recíproco, o tu manera de pensar no es recíproca con quien no comparte esos símbolos, con quien no comparte esa manera de vivir y de pensar. Entonces, la no reciprocidad lógica deviene en que uno empieza a acusar a las otras personas que no piensan como uno, o que no están dispuestas a ver las cosas que uno ve, como algo falso, como que la persona, mejor dicho, dice que uno suele criticar a los demás, por un lado, por un esencialismo. Uno dice, no, es que él nació así, no, ese man de derecha nació así, ese man de izquierda nació así. Pero eso no es más que fetichismo, también en sus palabras. ¿Alguien sabe qué es un fetiche? ¿Ha escuchado la palabra fetiche? Yo creo que solamente en el ámbito sexual, ¿cierto? O sea, es como que cuando hablan de fetichismo, hablan de, uno siente que eso es un término bastante antiguo. De hecho, el fetichismo era como los católicos solían llamarle a los paganos, sobre esa manera de pensar, ¿no? Como no humanizada, no antropomorfizada, ¿no? Antropomorfizada. Entonces, Zuleta hace un alto sobre ese fetichismo. Todos lo hacemos, como que todos hacemos de nuestro pensamiento eso que nos va a sacar de apuros. No contemplamos las dificultades, sino que siempre estamos pensando en lo bueno. Y eso termina convirtiendo al pensamiento en una especie de fetichismo. Cuando vos no sos capaz de aceptar el pensamiento de otra persona y te defiendes detrás de tu sistema de pensamiento, no es que yo soy estoico, no es que yo soy platónico, aristotélico, lo que sea, y no quieres escuchar las razones y el discurso de la persona, eso es un fetichismo. O sea, como que no deberíamos pasar nosotros 1000 años intentando superar el fetiche de instituciones que ya no son capaces de pensar por sí solas. Stanislao Zuleta tiene un pensamiento que nos llama a la acción del mismo pensamiento, algo práctico, algo de la hora, algo que si bien se puede teorizar, sea algo que se pueda llevar también a la vida cotidiana, a lo que uno se supone que debería ejercer. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? Es como más de, digamos, en este lado, la cuestión del movimiento, lo dinámico, que lo pasivo, lo tranquilo, o lo sereno. Pues yo diría que desde el punto de vista como ideológico, lo que la privada es eso, como lo hace el masivo, es más de transformación que de teoría. Sí, es que Stanislao se mueve en esos dos ámbitos. Él, por un lado, siempre contemplaba las verdades eternas. Él dice que sí existe una verdad eterna y sí existe una verdad que ya se oculta en la realidad. Pero por otro lado, dice que existe el campo de la acción, y en el campo de la acción no existe la verdad. Porque pues la verdad está, o sea, para ver esa verdad hay que detenerse un poco. Y para detenerse, básicamente, pues uno tiene que tomar decisiones bastante. En este tipo de sociedades tiene que tomar uno decisiones disidentes. Entonces él por eso deja de estudiar, porque se da cuenta que en la vida práctica no va a poder tratar de buscar esas verdades ocultas. Pero no deja de hablar nunca del campo de la acción, no deja nunca de invitar a los demás a ese llamado de actuar, porque él entiende que el destino del individuo es una narración que se cuenta el mismo individuo, y no es algo que tiene que sesgar al resto pues como lo colectivo, ¿no? Al resto de personas, como hacer grueso a esa masa. Entonces, voy a hablar lo último sobre el dogmatismo, y es algo muy interesante, nos recordaba, y es sobre la crisis de identidad, que creo que es algo que tenemos todos en alta y menor medida, pero precisamente por la incapacidad de vincularnos a un discurso más
grande, como que todos estamos separados del centro y no hallamos esa verdad que nos vincule. Entonces la crisis de identidad se supone que es un síntoma profundo de toda sociedad que decide organizarse civilmente, porque todos no nos identificamos bajo los mismos símbolos y sin embargo estamos conviviendo. Y eso termina convirtiéndose en un problema en la contemplación del pensamiento, porque el que no es capaz de aceptar que su identidad está en crisis es una persona que niega la realidad, y es una persona que niega la realidad no está dispuesta a ver los cambios de la misma, la transformación. Entonces ahí sale pues como estas aristas marxistas del materialismo histórico. ¿Alguien ha leído sobre el materialismo histórico? ¿Ha escuchado sobre el materialismo histórico? ¿Qué has escuchado sobre el materialismo histórico? No. ¿Qué has escuchado? ¿Qué es el materialismo histórico? ¿Cuál es el objeto de estudio del materialismo histórico? Hegeliano. El hegeliano. El hegeliano es precisamente el tipo de materialismo al que Stanislao intenta aspirar para Colombia, digamos, y para el pensamiento de Colombia, porque lo que la gente suele conocer cuando se arrima al pensamiento de él es solamente esa parte marxista, y es que la gente cree que pues él nació siendo marxista y no, como que él fue muy abierto a la lectura de los universales, y una vez lee a Hegel se da cuenta que pues, Marx todavía estaba como medio camino de sus postulaciones. Por ejemplo, hablando de lo de las ideologías, profe, a propósito, para Stanislao Zuleta es un error grave que Marx nunca hubiese hablado de eso mismo, de la ideología. Como que es un problema del marxismo haber hablado de ideología y nunca haber tratado de definir o de darle el objeto de la palabra ideología. Como que filosofía, todo lo que tiene muchos significados suele ser oscuro, y eso Zuleta lo tiene bastante claro, y eso me parece que es un faro bastante importante a la hora de sentarse uno a estudiar. Como que uno se da cuenta, uno tiene que ser también autocrítico y darse cuenta que uno a veces no entiende las circunstancias de lo que está estudiando, y para poder darse cuenta de lo que uno habla y de lo que quiere hablar, también hay que dar cuenta de las personas a las que uno recurre, los filósofos a los que uno recurre, ¿sí? Creo que hasta ahí.